Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Les saluda el profesor Jefferson Rea Santiago, en especial a mis alumnos de quinto de secundaria en esta semana 9, semana de trabajo número 9. En la sesión pasada nosotros nos quedamos hablando acerca de la literatura latina. Habíamos mencionado que estas manifestaciones son una muestra de la actividad literaria y artística de un pueblo. Decíamos también que las primeras manifestaciones de la literatura latina proceden del siglo III a.C. También por ese siglo Aristóteles ya había establecido los géneros literarios. Había establecido el lírico, el épico y el dramático. Entonces, dice ahí, fueron evolucionando y transformándose a través de distintos géneros. La literatura latina empezó a ser original en medio de guerras civiles, dictaduras, durante el siglo I a.C. Por supuesto que esta literatura va a estar abocada netamente a la reproducción original, auténtica, porque los autores que aparecen en ella también poseen una gran capacidad artística y estética. Los logros más importantes de esta literatura se encuentran en la poesía épica y lírica. También sobresale la retórica, la historia, el drama cómico y la sátira que los romanos inventaron. Veamos nuevamente cuáles son estas características. Las principales características de la literatura latina son, la literatura romana, recuerde que latina o romana, hacemos referencia a la misma, fue una literatura basada en los moldes clásicos griegos. ¿Cuáles fueron los moldes clásicos griegos? Estos fueron el equilibrio entre el fondo y la forma. Cuando hablamos de una producción literaria, de una obra, el fondo es la intención y la forma es la estructura. Literatura escrita y manifestada a través del latín. Por supuesto que hasta ese entonces ya se había desarrollado plenamente una literatura escrita como tal. Ya se tenía una recopilación de las principales acciones literarias de muchos autores. Pero en este caso los latinos utilizaron el latín para manifestar o dar a conocer. Recuerden que el latín, lengua madre de muchas otras lenguas. ¿Desarrolla casi todos los géneros literarios? Sí, incluso hemos mencionado algunos que no están dentro de nuestra clasificación, que no están dentro de nuestra normalidad, por así decirlo así, pero también se ha desarrollado, ¿no? Veamos, finalidad política y valor utilitarista. ¿Por qué finalidad política? Porque muchos autores van a tomar la literatura, estimado alumno, como un caballito de Troya, es decir, ocultan una segunda intención. El fin político para muchas personas no es algo descabellado. Hasta el día de hoy tenemos muchos autores utilizan la literatura para poder plasmar un pensamiento político de acuerdo a un determinado acto o hecho social. Y no es que eso esté mal, pero lastimosamente, cuando muchas personas dependen de la perspectiva de un autor, esto genera necesariamente confusión. Contenido patriótico y nacionalista.
En ese entonces el contenido patriótico y el contenido nacionalista va a ser los únicos recursos. Recuerden que van a narrar hazañas de los héroes troyanos, ahí tenemos la Eneida, la Ilíada y la Odisea, también relata en el caso para el pueblo griego, eh, Horacio, a través del arte poética o epístola, o la famosa epístola que este autor se le atribuye. Entonces eso sí se va a manifestar. También les expliqué este pequeño cuadro, un cuadro que no desarrollaremos en su totalidad, debido al sinfín de información que existe sobre cada uno de estos autores y debido a que ya sería la cuarta semana que estaríamos trabajando literatura universal, entonces ya nos compete la próxima semana entrar de lleno sí o sí a la literatura medieval. Si nos llegase a faltar algún tipo de tiempo, eh, vamos a tratar de compartir esto ya en la sesión virtual. Y te estaba explicando entonces que en oratoria tenemos a Cicerón. Recuerda que en el pueblo, en el primer periodo, en oratoria teníamos a Demóstenes, en el lírico teníamos a Safo, acá tenemos a Virgilio, a Horacio, a Ovidio. La sátira, que es una especie que se incorpora en este periodo, lo tiene a cargo Juvenal. Filosofía, en el anterior teníamos a Sócrates, Platón, Aristóteles. Acá tenemos a Séneca. En la novela, allá teníamos a Esopo, ¿recuerdas? Con las fábulas. Acá tenemos a Petronio. Y en teatro, que también se apertura, es Plauto y Terencio. Entonces vamos a referirnos el día de hoy a nuestro gran autor Virgilio. Virgilio se le conoció como el cisne de Mantua. Ya yo les voy a pedir en la próxima actividad que tengamos que ustedes me averigüen cuáles son el resto de cisnes que le acompañan. Tenemos el cisne de Bilbao, el cisne de Andalucía. Entonces yo necesitaría el cisne de Avon, que usted recuerde quiénes son, porque es bueno saberlo. ¿Quién son los cisnes? Sí, pero ¿quién es el autor al que se le atribuye este seudónimo? Entonces se le dice cisne por ser uno de los animalitos más bellos, Mantua por el lugar de su nacimiento, y su nombre completo es Publio Virgilio Maro. En latín es Publius Virgilius Maro. En el año 70 nació antes de Cristo y muere el 19 antes de Cristo. Se le considera uno de los más importantes poetas latinos. Si bien no intervino de modo directo en la vida política, desde muy pronto Virgilio disfrutó del apoyo de mecenas y amigos. ¿Quién era Mecenas? Las personas más importantes, pero también teníamos a Cayo Mecenas. El poeta Horacio, incluso Octavio. ¿Quién es Octavio? ¿Quién es ese Octavio? El futuro emperador romano. En este caso, el futuro emperador Augusto. En parte es propiciado por el éxito de su primera obra literaria. El conocer a estas personas es gracias a su obra Las Bucólicas, en las que desarrolla el tema de la tradición pastoril, tomado sobre todo de los idilios de Teócrito, donde introdujo numerosas alusiones a personajes y situaciones de su época. Y por supuesto no solamente tiene las geórgicas y las bucólicas, vamos a ver de aquí que tiene más. En las geórgicas Virgilio recrea la belleza de la vida campesina y sus distintos aspectos: labranza, ganadería, apicultura, todo lo que tiene que ver justamente con la vida pastoril. Recuerde que Garcilaso de la Vega, el español en el siglo de oro,
va a desarrollar las famosas églogas. ¿Y por qué era importante para ellos narrar la vida del campo? Porque era una opción de vida, ¿sí? Por eso es que se le ponía mucho énfasis. Seguimos. La acción pública o la vertiente pública de la poesía de Virgilio llega a su cima cuando éste tiene que afrontar una tarea de escribir, en este caso, un poema, un ambicioso poema patriótico, a imagen de las grandes epopeyas de Homero. Es decir, para Virgilio fue un reto el poder escribir algo para que esté a la altura de Homero. Entonces él escribió la Eneida, donde canta las virtudes del pueblo romano. Para ello escogió la conocida figura legendaria del héroe troyano Eneas. Entonces, para finalizar con esta biografía de este autor, el verso de Virgilio en la Eneida fue considerado en su propia época y a partir de entonces como modelo de perfección literaria tanto por su equilibrio métrico como por su musicalidad. Es decir, la Eneida para los latinos, para los romanos, era el molde, el paradigma para poder escribir. Si querías ser un gran poeta tenías que imitarlo, nada más. Sin embargo, este poeta no pudo terminar su obra, pues en el año 19 a.C. emprendió un viaje por Grecia y Asia con la intención de corroborar sobre el terreno las referencias paisajísticas y geográficas de su obra maestra. Les explico esto por si causa duda. Cuando Virgilio está escribiendo, lo que él hace es detener su escritura porque lo que quiere es comprobar si las referencias paisajísticas y geográficas que tenía en su obra eran exactamente las mismas o no. Entonces, prácticamente finalizada para entonces y para profundizar el estudio de la filosofía. Durante este viaje enfermó gravemente y en su lecho, es decir, en el trance a la muerte, en su agonía, le pidió a sus amigos Vario y Plocio que destruyeran la Eneida, porque no estaba terminada y él la consideraba imperfecta. Este ruego, por supuesto que no fue atendido, no solamente porque así lo dispuso Augusto, sino por la calidad literaria del autor. Entonces, en la obra La Eneida, esta célebre epopeya de Virgilio que dejó sin terminar, fue compuesta en honor y halago del emperador Augusto. Consta de 12 cantos y la historia cuenta que entre los príncipes troyanos que tomaron parte del prominente en la guerra se hallaba Eneas, quien ahora logra huir de las huestes griegas que devastaron su patria, llevando a su padre Anquises en sus hombros y perdiendo a su esposa en el intento. Luego de hacerse a la mar sufre grandes tempestades hasta llegar a Italia al cabo de 7 años, donde se compromete con la hija del rey latino Lavinia, de quienes saldrían con el paso del tiempo los míticos fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Te quiero comentar que Virgilio, por su actividad modesta, aparece en la obra La Divina Comedia, donde acompaña a Dante Alighieri por el paso de el infierno y también, en este caso, por el purgatorio. ¿Ya? También tendríamos que hablar de Horacio. Quinto Horacio Flaco tuvo la oportunidad de seguir sus estudios en Roma y
Se trasladó después a Atenas para estudiar filosofía. Ahí fue acogido por Bruto, quien es el asesino de Julio César. Por eso más adelante Dante Alighieri va a decir en la Divina Comedia que en el inframundo, en el Tártaro, se encontraba Judas, Bruto y Casio. Bruto justamente por haber asesinado a Julio César. Fue nombrado entonces ahí tribuno militar en el ejército, y sin embargo por su falta de aptitud y el arte militar, fue regresado a Roma, ¿no? Empezó a trabajar como escribano. Este oficio le dejaba tiempo libre y ahí pudo conocer a Virgilio, ingresar al círculo de mecenas, donde poco a poco ganó relevancia y afinidad y afianzó una amistad con su protector. Por supuesto que también le presentaron a Augusto Octavio y consiguió también la protección del emperador. Incluso le ofreció el cargo de secretario personal, pero lo rechazó por los principios de la moral epicúrea. Usted dirá, ¿cuáles son esos principios? Los principios es disfrutar del día a día, pero sobre todo por los placeres y la satisfacción de estar vivo. Su poesía se divide en 4 géneros que dan nombre a sus obras, ¿no? Tiene la sátira, los épodos, las odas y las epístolas. Las sátiras son invectivas, son calumnias personales, retratos irónicos. Los épodos son poemas yámbicos de temática variada e influencia helenística, en especial de Arquíloco. Y las odas están en hexámetros, y las epístolas, su última obra, en la que, conociendo con una actitud vital y literaria más calma y más propicia a la reflexión moral que a la invectiva y a la sátira mordaz. Se da cuenta, hay una evolución y una variación en su temática. De ahí, en las epístolas, pues tenemos la famosa, la arte poética, de la cual vamos a hablar en este momento. La arte poética de Horacio también se le considera o se le llama la epístola a los Pisones, que está en latín. Ha venido a ser uno de los sostenes del clasicismo en la literatura y enlaza los modelos griegos como maestros y proporciona consejos técnicos a los poetas nuevos, novatos, nobles. Frente a Aristóteles, Horacio adopta otro tono, ya que a diferencia del filósofo, él mismo es un artista de palabra y puede aportar su experiencia como creador. Bien, jóvenes, recuerden que la próxima semana nosotros estaremos hablando acerca de la literatura medieval. Muchas gracias.